de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciban la paz del Señor con mi saludo en esta hora. Usted y todas las personas que nos están escuchando en este momento. ¡Qué bendición! Estamos en vivo en el día de hoy desde Miami al mundo entero. Un saludo cariñoso, afectuoso para nuestra gente en España que nos están escuchando justo a esta hora, en este mismo instante. Así es que un abrazo muy caluroso para todos nuestros hermanos allá en España. España es el más reciente territorio que estamos cubriendo con el programa, con este programa, Para que el mundo crea. A todos ustedes les hago saber que soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de poder compartir con ustedes en este momento. Así es que un abrazo igualmente caluroso para toda la gente que nos está oyendo en los Estados Unidos, desde la Florida, Tennessee, la gente que nos escucha en Pensilvania, en Filadelfia, particularmente en Washington, en Delaware, en la ciudad de Nueva York, en Texas, nuestros hermanos allá en Texas, bendiciones. Igualmente Puerto Rico, todo el Caribe, Centroamérica, Suramérica, no importa dónde usted nos esté escuchando en este instante, desde dónde esté recibiendo esta señal. Para usted, la bendición de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Confío en que el Señor va a hacer cosas muy hermosas en su vida en el día de hoy. Yo creo que el tema que vamos a tratar en este día le va a ser de bendición. A menudo hablamos sobre ir la segunda milla. Pero entendemos de qué estamos hablando, las implicaciones y el alcance de esa segunda milla. No mucha gente sabe, cuando utiliza la expresión hay que ir la segunda milla, no mucha gente sabe que es una expresión que sale de la boca de Jesús, una expresión de los labios de Jesús, particularmente del Sermón del Monte. Yo he estado hablando en los últimos tiempos bastante acerca del Sermón del Monte. Cada día me enamoro más de ese sermón de Jesús. Es el más extenso de todos los sermones de Jesús registrados en el Evangelio o en cualquiera de los 4 evangelios. El más extenso está en Mateo y cubre unos 3 capítulos del Evangelio según Mateo. Cubre el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Ese Sermón del Monte está lleno, cargado de verdades extraordinarias, de principios, de micromensajes. A veces sermones completos dentro del Sermón del Monte de unos pocos versículos y cambia de tema. Y en otras ocasiones cada versículo, una cápsula de vida de la cual uno podría predicar tanto. Y una de esas cápsulas poderosas la encontramos en el capítulo 5 y versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. A ver, la idea, ve la segunda milla. Yo voy a leer más de ese pasaje y voy a abundar en todo esto durante el programa de hoy. Pero quiero recordarles algunas cosas. Una de ellas, que se puede comunicar con nosotros durante el programa, que usted puede comunicarse y me hace llegar su petición. Esa petición la colocan sobre mi escritorio y yo tengo el privilegio de acompañarle en oración y orar por cada una de sus necesidades. Bueno, las que usted exponga y las que quiera compartir. Para llamarnos, el número es el 305-228-9697. Segunda cosa que le quiero decir es que ese número lo puede utilizar para enviarme un mensaje de texto. Hay quien no quiere llamar, pero sí puede enviar un mensaje de texto. Siempre que envíe un mensaje de texto le agradecería que incluya su nombre y el lugar desde donde nos está escuchando. Tercera opción.
envíeme un correo electrónico. Para eso le doy mi dirección electrónica. Igualmente le suplico que incluya su nombre y dígame dónde nos está escuchando. Por ahí llegan ocasionalmente comunicaciones desde Australia, nos llegan comunicaciones desde Suecia. En Suecia están escuchando bastante nuestro podcast, una capsulita de 5 minutos que diariamente enviamos. Es un mensaje diminuto de 5 minutos, pero en su interior es enorme, es grande, porque en 5 minutos compartimos algunos versículos bíblicos, verdades de Dios así muy sintetizada, que se convierten en una cápsula de vitamina para nutrirnos y para ayudarnos. Así es que si usted nos escribe, díganos desde dónde, porque para mí es emocionante descubrir a cuántos países estamos llegando diariamente. La dirección electrónica biblia@diaspavon.com. Les recuerdo que Díaz con Z y que Pavón con B. No con V, sino con B, B labial o bilabial, con B, Pavón. Sí, por favor. Vamos a nuestra primera pausa porque es tiempo de alabar al Señor, adoramos y regresamos para hablar sobre la segunda milla. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Gracias por estar ahí. Gracias por su fidelidad. Pienso que debo leer el pasaje, no solamente el versículo 41, sino el pasaje a fin de que tengamos un contexto de qué es lo que el Señor Jesús está diciéndonos aquí. Versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¡Wow! ¡Qué palabra tan extraordinaria! ¡Qué mensaje tan maravilloso! Yo acabo de dar lectura al capítulo 5 del Evangelio según Mateo, los versículos del 38 en adelante hasta terminar el capítulo. Parte del Sermón del Monte. Me parece que el comentario de Jesús es extraordinario. La acostumbrada frase, hay que ir la segunda milla, hay que extenderse un poco más. Ojalá, y lo que vamos a hablar en el día de hoy y tal vez también en el programa de mañana, nos debe ayudar a entender mejor esta frase.
Estamos viviendo en el siglo de la comodidad. Estar cómodo, estar conforme, estar inactivo, se convierte en algo codiciado por la mayoría de la gente. No digo todo el mundo, porque no todo el mundo es igual, pero la mayoría de la gente, un grupo multitudinario, vive buscando la comodidad, vive buscando estar conforme, vive buscando estar inactivo. La gente se ubica allí. Algunos lo llaman retiro, otros lo llaman descanso. Lo cierto es que parece cosa codiciable hacer poco. Lo mínimo para poder sobrevivir, lo mínimo para recibir un chequecito, para recibir algún dinerillo y con ello poder pagar lo necesario. Para simplemente suplir, proveer y estar conforme, cumplir con los mínimos requisitos para la familia, para el sustento. Pero es la comodidad, es el conformismo, es la inactividad del plan de Dios para nosotros. Romanos, en el capítulo 2 y versículo 1 dice: ruego pues, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La expresión, sacrificio vivo, no es sacrificio muerto, es sacrificio vivo, es cuando nuestra vida sirve para algo, pero lo llama sacrificio. La idea allí es que duele, la idea allí es que se esfuerza, la idea allí es que funciona, la idea allí es que trabaja. La idea allí no es sentado esperando que las cosas ocurran. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La segunda milla es el resultado de una vida consagrada a Dios. La segunda milla es el resultado de una vida que se esfuerza. La segunda milla es el resultado de una vida que se interesa en algo mejor. No se conforma con lo que hay, con lo que existe, con lo que ya se ha hecho o con lo que simplemente sucede, sino que se interesa en producir algo más. No se conforma con la vida que tiene, sino que anhela mayor santidad, anhela mayor eficacia, eficiencia, anhela mayor producción, anhela integridad, anhela bendecir, anhela ser útil en las manos del Señor. Había una ley romana que establecía que si un no ciudadano era ocupado por un soldado para que le llevara la carga, el no ciudadano debía llevar la carga por una milla. Tenía la responsabilidad, la obligación de llevarle la carga al soldado romano cuando menos una milla. Ahora bien, estando eso en el contexto mental de Jesucristo, lo que Jesucristo está diciéndonos es: la ley dice, la ley romana, la ley dice que al soldado has de llevarle por una milla su carga. Pero yo digo que le ofrezcas llevársela por una más. Es decir, está diciendo allí, ser buen residente, ser buena persona, ser buen compueblano, es llevarle la carga por cierta distancia y por cierto tiempo. Jesús está diciendo: no vivan por la ley, cambien la actitud, estén dispuestos a hacer un poco más, estén dispuestos a ir más allá. Estos versículos enfatizan que la vida cristiana debe sustentarse por una actitud
de siervo. Y esa fue la actitud de Jesús. No vino Jesús para ser servido, sino para servir, para ser sirviente. Así es que, como Jesús vino para servir, como Jesús vivió para servir, nos está recomendando: aprendan lo que yo viví. Aprendan de mí, nos está diciendo el Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesús no sirvió simplemente porque estaba obligado. El Señor Jesús no sirvió simplemente porque era su deber. Pero había una razón poderosa más allá del deber. El que sirve bendice, el que sirve ayuda, el que sirve beneficia, el que sirve levanta a la otra persona, aporta a su vida. Esto de ir la segunda milla es cosa significativa e importante. Pero antes de que nos enamoremos simplemente del concepto de querer ir la segunda milla, debo decir algunas cosas. La primera de ellas: esa segunda milla, esa ruta, es una ruta en solitario. No sé si le gustó la expresión, pero esta es la gran realidad. Esa segunda milla se vive en solitario. No hay mucha gente que quiera caminar con nosotros esa segunda milla. Cuando usted decide ir la segunda milla para servir a alguien, no piense que la multitud irá tras usted celebrando. No piense que será como cuando llega el que va corriendo en el maratón y al acercarse al estadio, ya la gente está en las calles aplaudiendo, y en el estadio lo reciben con aplausos y vítores y glorias. No funciona así. Resulta que a menudo, cuando queremos ir la segunda milla para servirle a alguien, nuestros amigos nos llaman tontos. A veces nuestros familiares nos preguntan: ¿qué te pasa? Mateo, en el capítulo 7 y versículo 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son. Es estrecha. Esta ruta del servicio, esta ruta de bendecir, es un camino, es un tramo que hay que recorrerlo a menudo en solitario. No mucha gente va con usted. Quien depende de las alabanzas de la gente no podrá servir y no podrá ir la segunda milla. Hay que ir porque se cambia de actitud y se tiene esa actitud que quiere servir y bendecir. No he terminado, apenas estoy comenzando, pero tenemos que ir a nuestra segunda alabanza. Hay que adorar al Señor. Así es que haga un altito en este momento. Si está manejando, solo levante una mano, pero adore, glorifique al Señor. Dígale a Dios que lo ama y alabemos al Señor así. Para que el mundo crea. Gracias por las llamadas que van entrando por el 305-228-9697 o los mensajes de texto por ese mismo número. Sus cartitas, sus notitas, sus comentarios escritos son muy apreciados. Amo leer esos mensajes y enterarme de cómo están reaccionando a la palabra que vamos compartiendo. Este trabajo que hacemos diariamente para realizar este programa es un privilegio, es una alegría, es una bendición compartir con ustedes diariamente. Así es que escriban la dirección biblia@diaspavon.com, biblia@diaspavon.com. Cuando digo que este tramo de la carrera, la segunda milla, es un tramo en solitario, lo digo porque eso de ir la segunda milla no da lugar
al orgullo. Esa segunda milla es una segunda milla de humillación. Es una segunda milla de quebranto. No hay lugar allí para la rebeldía. No existe, ni para la necedad. El necio no quiere servir. El rebelde tampoco. El orgulloso mucho menos. A menudo solo Jesús y usted estarán presentes en ese tramo. Cuando digo solo Jesús y usted, no lo estoy diciendo con tristeza, lo estoy diciendo con alegría, porque la realidad es que no necesitamos más. Con Él es suficiente. En cualquier etapa de nuestra vida, si sabemos que tenemos la compañía de Jesús, si sabemos que Él va con nosotros, sabemos que tenemos suficiente. No solamente Él estará su poder, su gracia, su amor, su capacidad para ayudarnos, para comprendernos, para darnos fuerza. El acecho del diablo también será constante. Si aparte de Jesús hay una cosa que es bastante segura, no como la presencia de Jesús, que es absolutamente segura, pero si hay algo que es bastante seguro, es ese acecho del diablo o del sistema demoníaco. La idea de ver a Satanás como una gárgola ridícula que ataca violentamente, eso no tiene un precedente bíblico, una base, un fundamento escritural. La Biblia lo presenta como un ser inteligente, como un ser sagaz. El diablo tiene una capacidad intelectual extraordinaria. Yo nunca diría que es sabio, porque si fuera sabio no hubiese pecado contra Dios, pero inteligente, orgulloso, maquinador. La Biblia dice que no ignoremos sus maquinaciones. Entonces, en este tramo de querer servir, los ataques del diablo son comunes para desanimarnos, para que nos frustremos, para que abandonemos la carrera, para que no vayamos más, porque Satanás no quiere que usted sirva, y Satanás quiere que usted se rinda. Así es que él va a atacar en ese proceso de querer servir, no solo a Dios, sino a nuestro prójimo, a nuestros amigos, familiares, vecinos, y si se quiere, a nuestros enemigos, a esas personas que no nos aman también. Pero cuando decidimos servirlos y bendecirlos, es impresionante. Ese ataque contra el orgullo nuestro produce un impacto aún en nuestros enemigos. Nuestros enemigos esperan que nosotros los critiquemos y los difamemos y los ataquemos, pero cuando decidimos vencer con el bien el mal, el bien se convierte en un arma, pero un arma edificante, un arma poderosa para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de esos impedimentos que se crean y se levantan en derredor nuestro, que nos quieren detener y limitar nuestro crecimiento en Dios. Cuando decidimos ir la segunda milla, quebrantamos el orgullo. Cuando decidimos ir la segunda milla, nos superamos, conquistamos el apoyo y el respaldo divino. En ese mismo capítulo 12 de Romanos, que ya leí un versículo hace un ratito, leí el versículo 1. Permítame leerle ahora el versículo número 11, capítulo 12, a los romanos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Dios quiere que seamos intensos, diligentes, no perezosos, hacendosos, dedicados, esforzados. ¿Cómo no serlo?
¿Cómo ser distraído, irresponsable, incumplido y esperar ver la gloria de Dios en nuestras vidas? No, no hay victoria para el perezoso, no hay bendición ni prosperidad para el vago, ni para el irresponsable. Usted puede contarme algún accidente por el cual alguien se ganó la lotería y a pesar de ser un irresponsable ahora es rico, puede ser. Yo no estoy diciendo que no ocurran esas cosas, pero la regla en nuestras vidas es que Dios va a prosperar la obra de sus manos. Dios va a prosperar cuando usted trabaja, cuando usted se esfuerza, el Señor le va a bendecir. Pero si no somos dedicados, si somos irresponsables a la hora de congregarnos, a la hora de orar, a la hora de estudiar la Biblia, a la hora de servir, de ofrendar, de ayudar, de dar la mano al caído, de bendecir gente, especialmente aquella gente que no tiene deseo de bendecirnos a nosotros. Lucas 6:29 dice, si te hieren la mejilla, pon la otra. Si me golpean en una, hay que colocar la otra. Dios nos enseña. Dios nos está enseñando cómo vencer. Responder con golpes al que golpea, responder con insultos al que nos insulta, responder con difamación al que nos difama. Dice el pasaje, eso lo hacen los pecadores, eso lo hacen los paganos, eso lo hace todo el mundo. ¿En qué sentido vamos a ser diferentes? Somos diferentes cuando nos parecemos a Jesús. Somos diferentes cuando imitamos a Jesús. Somos diferentes cuando queremos caminar en los pasos de Jesús. Pero si hacemos lo mismo que los demás hacen y respondemos de la misma manera, entonces no nos estamos diferenciando. La realidad es que esta segunda milla es la milla del evangelismo, y es la milla de la transformación, y es la milla del quebranto y la humillación, pero es la milla del crecimiento, es la milla del resplandor, porque cuando cumplimos con las reglas y con las normas, a nadie impresionamos. Pero cuando vamos más allá de la regla, cuando vamos más allá de la norma, o hacemos algo que no se esperaba de nosotros, cuando la gente en la clase está esperando que usted sea vulgar o grosero, cuando los compañeros de trabajo esperan que yo les diga un chisme y me ría de un chiste vulgar, cuando los amigos y los vecinos o los compañeros del equipo en el fútbol o en el deporte, en lo que sea, están esperando de mí cierta actitud, pero yo decido ser diferente. Yo decido parecerme a Jesús. Gente comienza a preguntar, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le sucedió a este? Ocasionalmente me encuentro con algún compañero de escuela, especialmente los de secundaria, y cuando me ven esperan cierta conducta o cierta respuesta y no pueden entender lo que sucede, y en más de una ocasión algún compañero me preguntó, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Bueno, esto fue lo que sucedió, Jesús. Esto fue lo que sucedió, Cristo. Cambiamos. Cuando vivimos esa experiencia con Jesús, nuestra vida cambia. Cuando decidimos ir la segunda milla, estamos superando las expectativas de todo el mundo. Pero cuando esa segunda milla, a quien la ofrendamos y le servimos, es a un enemigo, lo que puede suceder allí es glorioso. Sí, es verdad, puede ser que alguien no sea agradecido y no aprecie, pero sepa usted que el Señor Jesús sí será agradecido y el Señor Jesús sí apreciará lo que usted haga. Así es que
de ninguna forma llegue a creer que el Señor Jesús no se ocupa de su esfuerzo. Están sonando los textos y los mensajes que están entrando de personas en distintas partes del mundo. Siga comunicándose. Yo quiero orar por su petición. Yo quiero orar por su necesidad. Yo quiero dedicar un tiempo a orar por su urgencia. El número 305-228-9697. La dirección electrónica biblia@diaspavon.com. Un segundo comentario acerca de ese tramo de la segunda milla. Esa segunda milla, ese tramo, es un camino de responsabilidad. Es un camino de responsabilidad. Los soldados obligaban a llevar una milla. El Señor nos manda a ir la segunda. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Fíjese que no dice la ley de Moisés. Fíjese que no dice la ley judía. Dice la ley de Cristo. Lo que decía la ley de Moisés era una cosa. Lo que dice la ley de Cristo es otra. La ley del talión decía ojo por ojo y diente por diente. La ley de Jesús dice, ve con él la segunda milla, sírvele un poquito más. Pausamos, alabamos y regresamos. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea, ya en la parte final del programa. Dos cosas he declarado en torno a esta segunda milla. Parece que he dicho más cosas, ¿verdad? Pero bueno, dos principales. Una, que ese tramo es un tramo que se corre en solitario. No mucha gente querrá acompañarle. No espere popularidad por allí. No mucha gente quiere ir a ese esfuerzo, a bendecir, a pagar el mal haciendo bien y bendiciendo al que maldice. La segunda cosa que he dicho es que ese tramo es un tramo de responsabilidades. Responsabilidades que tengo que asumir. Responsabilidades que tengo que aceptar. Responsabilidades que tengo que no solamente aceptarlas, vivirlas, realizarlas, cumplirlas. Responsabilidades que no puedo abandonar. Responsabilidades a las cuales me tengo que apegar y seguir a ellas. Así es que es un tramo de esfuerzo, es un tramo de lucha y es un tramo de consagración. Consagración porque hay que dejar lo demás y dedicarse a eso. Es necesario dedicarse. Permítame leerles este pasaje. Está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Es muy conocido. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este tramo de la segunda milla demanda que contemos con el poder de Dios. Es de responsabilidad. Y uno dice, pero yo no puedo cumplir con todo eso. Yo no puedo hacer todo eso. Bueno, lo podemos hacer si contamos con el poder de Dios. Cuando usted decide ir la segunda milla, cuando usted decide servir más allá de aquello que se espera de usted, cuando usted está dispuesto a hacer más que lo que dice la ley, más que el reglamento, usted puede contar con el poder y con la gracia divina, con el apoyo divino. Entre las varias notitas que recibo aquí en mi teléfono en este momento está Andrés Vélez. El hermano Andrés dice, le oí mencionar el podcast. Sí, el podcast
es un sermón, es un programita de 5 minutos, se llama Viva la Biblia, Viva la Biblia. Y usted lo que tiene que hacer es entrar a la aplicación de podcast en su teléfono, no importa si es un iPhone o es un Android, entre en su teléfono a la aplicación de podcast y escriba Viva la Biblia, Podbean, Spotify, iTunes, lo que sea. Bájela y escriba Viva la Biblia allí y le va a salir. Y se suscribe y lo escucha diariamente. Todos los días lo va a recibir. Usted lo oye si quiere. Si le gusta lo oye y si no lo apaga, pero lo va a recibir en su teléfono y lo importante de eso es que lo puede escuchar en cualquier lugar y a cualquier hora, ¿sí? Y confío en que le va a ser de bendición. Si le es de bendición, le voy a rogar que haga un esfuerzo misionero. Envíelo a sus contactos. Dígale a sus contactos, esto me bendice a mí, tal vez te bendice a ti también, así es que escúchate este podcast. Bien, yo regreso con ustedes mañana para seguir hablando sobre la segunda milla. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697. O en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.